El cantonalismo es una sucesión frenética de hechos inconcebibles, de barbaridades increíbles, de realizaciones extrañísimas, de actuaciones incalificables. Todo, todo además, en cuanto al tema del cantonalismo, sucedido escasamente en un año. Todas las barbaridades son precedentes y también se produjeron a posteriori, pero el cantonalismo, digamos que las podemos concretar en un año. En abril de 1873 se produjo una gran agitación en Madrid, hasta el punto que el día 23 se aprestaba una insurrección que fue finalmente atajada, produciéndose un acoso a los parlamentarios radicales y a la comisión permanente del Parlamento que apoyaba aquella insurrección y que se vieron como objetivo de una insurrección de signo contrario, encabezada por los voluntarios de la República. Como consecuencia, el día 24 era disuelta la comisión permanente. En estas fechas, en Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz, habían proclamado la federación y en Madrid el general Contreras amenazaba con sublevarse si no se imitaba esa actuación en la capital, mientras el mismo general Contreras fundaba una asociación secreta llamada Dirección Federativa Revolucionaria, destinada a provocar en las provincias insurrecciones federales. El cantonalismo tenía dos vertientes. El moderado, también conocido como organicista, reconocía cierto sometimiento a la República y el cantonalismo intransigente o radical acabaría imponiéndose. Proclamaba el cantón como República Democrática Federal Social. La respuesta fue dispar. Destaquemos una. Ante el intento de golpe de Estado radical, dirigentes y autoridades sevillanas ofrecieron su apoyo al gobierno y crearon una comisión permanente que velase por la seguridad y formase una junta revolucionaria proclamando el Cantón de Andalucía en caso de que el gobierno fuese derrotado. 15 días más tarde, el 10 de mayo de 1873, recordamos, se celebraron elecciones generales a Cortes Constituyentes cuyo resultado fue una aplastante mayoría de los federales que era consecuencia del retraimiento practicado por los radicales alfonsinos y carlistas. La participación electoral fue solo de un 25%, la más baja de toda la historia parlamentaria española. El nuevo gobierno trató de satisfacer al mismo tiempo la aspiración de la derecha, cuál era orden, y la de la izquierda, cuál era federación. El empeño era complicado. Además, el gobierno tenía que enfrentarse simultáneamente a la guerra carlista, a las conspiraciones alfonsinas y a los federalistas intransigentes que habían iniciado ya el movimiento revolucionario cantonalista. Grandes manifestaciones se producían en toda España y en especial en Cartagena en defensa de la República, y el 29 de mayo de 1873, auspiciados por el diputado Gálvez Arce, en contacto con Roque Barcia, se produjeron dos conatos de insubordinación en las fragatas Victoria y Almansa. Una parte de la dotación, al grito de «abajo los galones», trató de sublevarse sin éxito, pues fueron sofocados por los oficiales. En sintonía con lo que venía aconteciendo, el 1 de junio, las Cortes proclamaron la República Federal y se constituyó una comisión de parlamentarios presidida por Castelar, cuya misión sería elaborar un proyecto de constitución republicana federal, que finalmente fue aprobada 2 días más tarde, que no llegaba a las expectativas de organizar en cantones independientes. Posteriormente, dando un salto a nivel informativo, que en 1893, evocando los acontecimientos de ese año, decía Emilio Castelar: hubo días de aquel verano, de 1873, recordemos, en que creíamos completamente disuelta nuestra España. La idea de la legalidad se había perdido en tales términos que un empleado cualquiera de guerra asumía todos los poderes y lo notificaba a las Cortes, y los encargados de dar y cumplir las leyes desacatábanlas, sublevándose o tañendo a arrebato contra la legalidad. No se trataba allí, como en otras ocasiones, de sustituir un ministerio existente ni una forma de gobierno a la forma admitida. Tratábase de dividir en 1000 porciones nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del califato de Córdoba. De provincias llegaban las ideas más extrañas y los principios más descabellados.
Unos decían que iban a resucitar la antigua corona de Aragón, como si las fórmulas del derecho moderno fueran conjuras de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra. Jaén se apercibía de una guerra con Granada. Salamanca temblaba por la clausura de su gloriosa universidad y el eclipse de su predominio científico en Castilla. Rivalidades mal apagadas por la unidad nacional en largos siglos surgían como si hubiéramos retrocedido a los tiempos de Cegríes y Abencerrajes, de agramonteses y beamonteses, de castros y laras, de capuletos y montescos. La guerra universal. Villas insignificantes, apenas inscritas en el mapa, citaban a Asamblea Constituyente. La sublevación vino contra el más federal de todos los ministerios posibles y en el momento mismo en que la Asamblea trazaba un proyecto de constitución cuyos mayores defectos provenían de la falta de tiempo en la comisión y de la sobra de impaciencia en el gobierno. Y esa crítica era formulada por alguien como Emilio Castelar, un personaje cuya actuación no le permitía sentirse ajeno a la responsabilidad de lo que estaba sucediendo. El caso es que al día siguiente, 2 de junio, en Andalucía especialmente la efervescencia federal tomaba un carácter peligroso. En Granada los voluntarios republicanos habían desarmado el 2 de junio 1000 carabineros y en Málaga las facciones que seguían a Carvajal y a Palanca se hacían cruda guerra, pero se coaligaban para impedir que penetrara ni un soldado en la ciudad. En Cádiz y en Sevilla también era imponente el espíritu de las armas. Un espíritu de las masas que arrasaba incluso con quienes lo habían promovido. Generalmente, cuando se proclamaba el cantón, se procede de inmediato a la destitución de las autoridades fieles al gobierno central. En algún caso, las fuerzas populares deben combatir con las guarniciones locales para tomar el poder y establecer las nuevas juntas revolucionarias. En cuanto a los objetivos perseguidos, los fundamentales pueden resumirse en los que expresa la proclama del Comité de Salud Pública de Cádiz, que presidía Salvochea, y que decía: el comité se ocupará sin descanso en la adopción de las medidas necesarias para salvar la República y contrarrestar el espíritu centralizador de las organizaciones políticas pasadas y salvar para siempre al pueblo español de todas las tiranías. En esa situación de normalidad, según decía el gobierno, el 11 de junio, en reunión del gabinete del presidente Figueras, harto ya de la situación, en pleno Consejo de Ministros, como digo, espetó: senyors, estic fins als collons de tots nosaltres. Traduciendo, literalmente, señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Y acto seguido se marchó. La siguiente noticia del presidente del gobierno fue un telegrama que envió desde París indicando que se encontraba bien. Ante la evidencia de haberse quedado sin presidente, se eligió un nuevo gabinete nombrado por las Cortes y presidido por Francisco Pi Margall, que no empezaba con buen pie. Recibió el apodo del gobierno de los pájaros, y todo debido a las asonancias de los apellidos de varios de los ministros. Perdón, pero es que perdón por mi actitud, pero es que una de dos. O sea, viendo esta situación es o para coger las armas y acabar con ellos, o para echarse a reír. Y entonces, bueno, pues me echo a reír. Y lo hago con eso, porque es que... Bueno, el caso es que la asonancia de los apellidos de los varios de los ministros era Pi, por Pi Margall, Chao, el ministro de Fomento, Sorní, el de Ultramar, y Tutao, el de Hacienda. Total, el gobierno de los pájaros. Pi Margall estaba apoyado por el Partido Demócrata Republicano Federal, cuyo ideario era la república y el Estado laico. Estaba apoyado por la pequeña burguesía y por el movimiento obrero y campesino. Su gobierno duró... Bueno, fue muy largo, ¿eh? Fue muy largo. Duró 37 días.
Y también fue muy intenso. Bueno, no exactamente en aciertos, pero sí muy intenso en barbaridades. Como queda señalado, el 1 de junio de 1873 se abrieron las Cortes Constituyentes. Durante la primera semana se presentaron las credenciales de diputados que evidenciaron tres sectores en el hemiciclo. La derecha, encabezada por Castelar, el centro, encabezado por Pi Margall, y la izquierda, encabezada por Orense y los intransigentes. El día 7 presentó la dimisión el gobierno Figueras. Ese que decía que estaba fichas collons. Y ese mismo día se presentó en las Cortes una proposición de ley para que se proclamara España República Federal. España quedaba organizada en 17 estados y uno de ellos era Cuba. Cada uno tendría su propia constitución, quedando para el presidente un cuarto poder, el de relación, para mantener un equilibrio. El poder emanaría de tres niveles diferentes: el municipio, el estado regional y el estado federal. El estado regional tenía autonomía política, económica y administrativa. Pero los intransigentes exigían más y más deprisa. Así se inició el movimiento en Cartagena. El 4 de julio se produjo la sustitución de las fuerzas del ejército que hacían guardia en los castillos y fortalezas de Cartagena por voluntarios móviles cuyos jefes, en gran número, eran partidarios de los republicanos intransigentes. Conseguido esto, por la propia debilidad del gobierno ante la presión de los voluntarios, la iniciación de la revolución cantonal en Cartagena estaba servida en bandeja, pues las defensas de la inexpugnable ciudad militar habían sido entregadas sin lucha por el gobierno a sus adversarios políticos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.